padre rechazó a sus hijas por ser niñas, sin pensar que años más tarde suplicaría. Carlos era el hijo menor de una familia tradicional y conservadora. Su padre era un militar retirado que había participado en varias guerras y que imponía su autoridad con mano dura. Por otro lado, su madre era una ama de casa sumisa y obediente que se dedicaba a cuidar de su marido y de sus hijos. Carlos tenía 3 hermanos mayores que también habían seguido la carrera militar y que lo trataban con desdén y burla por ser el más pequeño y el más débil. Por lo que Carlos creció con la idea que los hombres habían de ser fuertes, valientes, dominantes y proveedores, mientras que las mujeres debían ser débiles, sumisas, dependientes y cuidadoras. Su padre le exigía que fuera un hombre de verdad y que no llorara ni que se quejara por nada. Sus hermanos le hacían bromas pesadas y le pegaban si no les obedecía, mientras que su madre le consolaba y le protegía, pero también le decía que tenía que ser más como sus hermanos. Carlos se sentía solo e incomprendido. No le gustaba la violencia ni la competencia, sino que prefería leer libros, dibujar y escuchar música, pero no se atrevía a expresar sus gustos ni sus sentimientos por miedo al rechazo y al castigo. Así que se reprimía y se conformaba con hacer lo que los demás esperaban de él. Cuando Carlos terminó el colegio, su padre le obligó a ingresar en la academia militar para seguir la tradición familiar. Aunque no quería ir, no se atrevió a negarse. Allí sufrió el acoso y el maltrato de sus superiores y de sus compañeros, que lo consideraban un inútil y un cobarde. Un día, Carlos conoció a Ana en una fiesta. Ana era una chica dulce, simpática y bonita, que estudiaba enfermería. Carlos se sintió atraído por ella y le pidió que bailara con él. Sin dudarlo, Ana aceptó y pronto empezaron a conversar. Este joven se sorprendió al descubrir que Ana tenía muchos intereses en común con él. Le gustaba leer, dibujar, escuchar música. Ana también se sintió a gusto con Carlos y le encontró un encanto especial. Al poco tiempo, Carlos y Ana comenzaron a salir y se enamoraron. Ambos se comprendían y se apoyaban. Este hombre pensó que había encontrado a la mujer perfecta para él, dulce, sumisa, dependiente y cuidadora. Y Ana a su vez pensó que había encontrado al hombre perfecto para ella, tierno, sensible, comprensivo y protector. Un par de años después, Carlos le propuso matrimonio a Ana y ella aceptó sin dudarlo. Se casaron en una ceremonia sencilla y se mudaron a un pequeño apartamento. Carlos dejó la academia militar y consiguió un trabajo como contador en una empresa. Y Ana dejó sus estudios de enfermería y se dedicó a ser ama de casa. Ambos estaban contentos con sus nuevas vidas, pero también sentían una presión por cumplir con las expectativas sociales. O por lo menos, Carlos sentía el deseo de ser visto como un hombre exitoso y respetado. Quería demostrarle al mundo que él no era un fracasado ni un cobarde, sino que era capaz de formar una familia y de tener un hijo varón que llevara su nombre y su legado. Por otro lado, Ana también sentía una ilusión por tener hijos y por ejercer su vocación de cuidar a los demás. Quería darle a Carlos el hijo que tanto deseaba, pero también quería tener una hija con quien compartir sus aficiones y sus sueños, a pesar de que sabía que su esposo era un hombre machista que siempre había deseado tener un hijo varón. Cuando Ana quedó embarazada, él estaba convencido de que sería un niño y se ilusionó con la idea de enseñarle a jugar fútbol, a pescar y a ser un hombre de provecho. Sin embargo, cuando nació su primera hija, Sofía, Carlos se sintió decepcionado y rechazó a la niña desde el primer momento, aunque Ana intentó convencerlo de que la amara y la aceptara, pero Carlos se mostró indiferente y frío con ella. 2 años después, Ana quedó embarazada de nuevo y Carlos volvió a esperar con ansias el nacimiento de su hijo, pero el destino le jugó una mala pasada y nació otra niña, Lucía. Carlos no pudo ocultar su rabia y su frustración, y le dijo a Ana que no quería saber nada de esas niñas, que no eran dignas de llevar su apellido. Inevitablemente, Ana se sintió herida y humillada, pero decidió quedarse con él por el bien de sus hijas.
Carlos nunca se ocupó de sus hijas, ni les dio cariño ni atención, las ignoraba y las trataba con desprecio, mientras que ellas crecían sintiendo el vacío de su padre. Ana hizo todo lo posible por compensar esa falta de amor y les inculcó a sus hijas el valor del estudio, del trabajo y del respeto. Sofía y Lucía eran unas niñas inteligentes, aplicadas y bondadosas que soñaban con ser médicas para ayudar a los demás. Este hombre se sentía frustrado y amargado por no haber tenido el hijo varón que tanto deseaba, por lo que se refugiaba en el trabajo y en el alcohol, y se alejaba cada vez más de su familia. Ana se sentía muy triste y sola por la actitud de su marido, pero no se atrevía a enfrentarlo ni a dejarlo. Un día, Carlos conoció a una mujer joven y atractiva en un bar. Se llamaba Laura y era una secretaria que trabajaba en la misma empresa que él. Carlos se sintió seducido por ella y le propuso tener una aventura. Laura aceptó y pronto empezaron a verse a escondidas. Así que en tan solo semanas, Carlos se olvidó de su esposa y de sus hijas y solo pensaba en Laura. Por sorpresa, un buen día, Laura le dijo a Carlos que estaba embarazada y que esperaba un hijo suyo. Indudablemente Carlos se puso nervioso y le preguntó qué iban a hacer, pero Laura estaba segura que quería tener el bebé, así que esperaba que él se hiciera cargo. Carlos quedó en shock y le preguntó si estaba segura de que el hijo era suyo. Obviamente, Laura se ofendió. Ella no era una cualquiera. Carlos no sabía qué hacer. Por un lado, sentía curiosidad por saber si el hijo que esperaba Laura era un niño o una niña. Y por otro lado, sentía miedo de enfrentar las consecuencias de su infidelidad. En ese instante pensó en su esposa, en sus hijas, en su trabajo y reputación, y tomó una decisión. Carlos le dijo a Laura que la acompañara al médico para confirmar el embarazo y conocer el sexo del bebé, por lo que Laura se alegró y le dijo que lo esperaba al día siguiente en la clínica. Esa misma noche, Carlos llegó a su casa y empacó algunas cosas en la maleta. Escribió una nota y la dejó sobre la mesa donde decía: Ana, lo siento, pero me voy. No te quiero ni te necesito. Tampoco quiero saber nada de esas niñas que no son mías. He encontrado a alguien más que me da lo que tú no puedes. Un hijo varón. No me busques ni me llames. Adiós. Carlos salió de la casa sin hacer ruido y se subió a su coche. Condujo hasta la clínica donde lo esperaba Laura y entraron juntos al consultorio del médico. Luego de tomar algunos datos necesarios de los padres, el doctor les hizo una ecografía y sonriendo les dijo: ¡Felicidades! Van a tener una niña. A ese punto, ya Carlos no podía regresar a su hogar. Seguramente su esposa ya había leído la carta, por lo que no le quedó otra opción que continuar su vida. Con el paso de los años, Sofía y Lucía se convirtieron en unas excelentes estudiantes que obtuvieron becas para estudiar medicina en una prestigiosa universidad. Obviamente, Ana estaba muy orgullosa de sus hijas y las apoyaba en todo lo que podía. Un día, Carlos empezó a sentirse mal y fue al médico. Desafortunadamente le diagnosticaron una enfermedad grave que requería un tratamiento costoso y una operación urgente. Pero Carlos no tenía seguro médico ni dinero suficiente para pagar los gastos. Por cosas del destino, Ana se enteró de su situación y le ofreció su ayuda, pero él la rechazó con soberbia y le dijo que él se las arreglaría solo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no tenía nadie que lo ayudara ni lo cuidara. Sus amigos lo abandonaron y su familia lo despreció por su actitud. Carlos se sintió solo y desesperado. Entonces recordó a sus hijas y pensó que quizás ellas podrían hacer algo por él. Así que se armó de valor y las llamó por teléfono. Sofía y Lucía se sorprendieron al escuchar la voz de su padre después de tanto tiempo. Él les contó su situación y les pidió perdón por todo lo que les había hecho. Además, les suplicó que lo ayudaran y lo perdonaran. Sofía y Lucía sintieron una mezcla de emociones: pena, rabia, dolor y compasión. Pero también recordaron el amor de su madre y los valores que les había enseñado, por lo que decidieron darle una oportunidad a su padre y ver si podían hacer algo por él.
Estas hermanas eran grandes médicos reconocidas en la ciudad, por lo que consiguieron que su padre fuera ingresado en el hospital donde trabajaban. Le hicieron las pruebas necesarias y le consiguieron un donante compatible para la operación, sin dejar que el tiempo hiciera más daño. Le explicaron los riesgos y los beneficios del procedimiento y le pidieron su consentimiento. Sin tener más opción, Carlos aceptó confiar en ellas. La operación fue un éxito y Carlos se recuperó poco a poco. Sofía y Lucía lo visitaban todos los días y le daban ánimos y cariño a su padre. Carlos se sintió conmovido por el gesto de sus hijas y se dio cuenta de lo mucho que las había perdido, por lo que aprovechó la situación para pedirles perdón nuevamente. Por suerte para él, Sofía y Lucía le devolvieron el abrazo y lo perdonaron. Carlos aprendió la lección y cambió su forma de pensar y de actuar. Se reconcilió con su esposa y con sus hijas y se esforzó por ser un buen padre y buen esposo. Sofía y Lucía le dieron una segunda oportunidad y lo ayudaron a integrarse en su familia, y evidentemente Ana se sintió feliz de ver a su familia unida. Así termina la historia del día de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle like al video. También puedes compartirlo con tus amigos y presionar la campanita para que no te pierdas de las próximas historias. Hasta luego.